Hay un hombre que jamás ha corrido sobre el césped de una cancha de fútbol, tampoco nunca ha realizado una dominada, menos ha anotado un gol en un mundial. Ese hombre nunca ha vestido de corto frente a 80,000 espectadores, pero que hoy decide el destino de más dinero que muchos jefes de Estado. Él gobierna una corporación que genera más de 7,500 millones de dólares por ciclo mundialista y que proyecta superar la barrera sin precedentes de los 11,000 millones. Pasó de limpiar las mesas de un bar en los Alpes suizos a sentarse en el trono deportivo más codiciado y peligroso del planeta, sobreviviendo a tradiciones internas, investigaciones de la justicia internacional y tormentas geopolíticas que habrían derribado a cualquier gobierno. Esta es la historia no contada de Gianni Infantino, el abogado que silenciosamente rediseñó las reglas del juego más popular del mundo. Pero antes de revelar cómo construyó su imperio desde la absoluta nada, te hago esta pregunta. ¿Crees que el fútbol moderno ha perdido su alma por culpa de las corporaciones? Te leo en los comentarios. Y pues bueno, la historia comienza con una de las ironías más extrañas y perturbadoras del destino. En 1970, en el pequeño pueblo suizo de Brig, nace Gianni Infantino. Él es hijo de inmigrantes italianos de clase trabajadora. Su padre limpiaba andenes de trenes y el joven Gianni decidió pagar sus estudios de Derecho en la Universidad de Neuchâtel, trabajando en turnos nocturnos de bares. Pero miren el mapa. A solo 10 kilómetros de su casa de infancia se encuentra Visp, el pueblo natal de otro viejo conocido, Joseph Blatter. Dos futuros e indiscutibles reyes del fútbol mundial nacieron prácticamente respirando el mismo aire de montaña, con una generación de diferencia. Gianni no era un atleta, era un calculador de procesos. Se especializó en derecho deportivo, pero su verdadera arma secreta no era el título universitario, eran las palabras. Al crecer en una frontera cultural, Infantino dominó el italiano, el francés, el alemán y el alemán suizo de nacimiento. Con los años sumó los idiomas inglés, español, portugués y nociones avanzadas de árabe. En los pasillos de la diplomacia deportiva, donde el poder se negocia en voz baja, hablarle a un dirigente internacional en su lengua materna no es cortesía, es el 50% de una negociación ganada. En el año 2000, Infantino entra a la UEFA como asesor legal. Su mente analítica ayudó a estructurar las reglas financieras que blindaron los contratos de televisión de la Champions League. Para el aficionado promedio, él era simplemente el calvo simpático de los sorteos, el burócrata que sacaba las esferas de los bombos. Pero detrás del telón, Gianni era la mano derecha, el cerebro legal y el guardián de la estrategia de la gran leyenda del fútbol francés, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. Platini era el heredero indiscutible al trono de la FIFA. Gianni estaba allí para servir al futuro rey, no para gobernar. Llega el año 2015, el escándalo FIFA Gate estalla como una bomba atómica sobre el fútbol. El FBI arresta a altos directivos en un hotel de 5 estrellas en Zúrich. Joseph Blatter cae en desgracia y en la onda expansiva del desastre, Michel Platini es inhabilitado por un pago sospechoso de 2 millones de francos suizos. El gran sucesor queda fuera del juego antes de empezar. La UEFA se queda sin candidato a meses de las elecciones presidenciales de la FIFA. En una reunión de emergencia, deciden inscribir a Gianni Infantino a toda prisa. Era un candidato de paja, un plan B, temporal, por si la apelación de Platini funcionaba. Pero el nombre de Platini jamás se limpió. El asistente tuvo que dar un paso al frente de verdad, utilizando su carisma y prometiendo un aumento drástico en los pagos directos a las federaciones pequeñas de África y Asia. Infantino tejió una red invisible de apoyos. En febrero del 2016, el eterno secundario derrota a los jeques árabes y se corona presidente de la FIFA. El asistente ahora ocupa la oficina de su jefe. ¿Cómo logra un dirigente mantenerse en el poder absoluto de una organización tan fragmentada sin que nadie se le oponga?
La respuesta está en la estrategia del voto igualitario. En el Congreso de la FIFA, el voto de Alemania, Brasil o Inglaterra vale exactamente lo mismo que el de Montserrat, Djibouti o Samoa, un voto por país. Los gigantes de Europa tienen el dinero y las estrellas, pero no la mayoría democrática. Infantino entendió esta matemática del poder mejor que nadie. En lugar de complacer las potencias europeas, diseñó el programa FIFA Forward, multiplicó por 4 los fondos de desarrollo destinados a las federaciones más pequeñas y necesitadas, de entregar $250,000 anuales a cada país bajo la era de Blatter. La FIFA pasó a otorgar $8 millones por ciclo a federaciones que apenas tienen campos de entrenamiento reglamentarios. Para los críticos, este movimiento fue una compra institucionalizada de lealtades políticas a gran escala. Para sus defensores, fue la mayoría democratización de la riqueza en la historia del deporte. Países históricamente ignorados por el fútbol de élite recibieron canchas de césped artificial, estadios nacionales y academias de desarrollo de primer nivel. El resultado fue contundente, al ganarse la gratitud eterna de las federaciones de África, Asia y el Caribe. Infantino construyó un bloque de votantes indestructible. En las elecciones del 2023, Infantino fue reelegido como candidato único, sin un solo rival dispuesto a competir contra él. El sistema lo había vuelto intocable. Mientras Infantino consolidaba este poder absoluto basado en la distribución de riqueza, una tormenta silenciosa se gestaba en los vestuarios de los mejores equipos del planeta. Los jugadores comenzaron a quejarse. ¿Están las corporaciones deportivas tratando a los jugadores como simples máquinas de exprimir dinero? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. La presidencia de Infantino ha estado marcada por un alineamiento total con los gigantes financieros del Golfo Pérsico. Durante el polémico Mundial de Qatar 2022, frente a las intensas críticas occidentales por los derechos humanos, Infantino ofreció un discurso que redefinió la comunicación de crisis. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento migrante. Poco después, rompiendo toda tradición, mudó a su propia familia a vivir a Doha. ¿Será diplomacia o dependencia de los petrodólares? El debate sigue abierto. Pero el momento más peligroso de su carrera ocurrió en su propia patria. En el 2020, la Fiscalía Federal Suiza abrió una investigación penal formal en su contra. Se le acusaba de mantener reuniones secretas informales, fuera de registro, con el fiscal general de Suiza. Casualmente, el fiscal era el hombre encargado de investigar los casos de corrupción de la antigua FIFA. El escándalo obligó al propio fiscal general suizo a renunciar por sospechas de colusión. Los críticos aseguraban que Infantino estaba usando su influencia legal para desviar el curso de las investigaciones y proteger su nuevo imperio. Sin embargo, Infantino aplicó la misma frialdad legal que aprendió en su época universitaria en Neuchâtel. Sostuvo que las reuniones eran totalmente legítimas y transparentes para demostrar la total disposición de la nueva FIFA para colaborar con las autoridades. En octubre del 2023, tras 3 años de tensión legal, la justicia suiza cerró definitivamente el caso, absolviéndolo a Infantino de todos los cargos por absoluta falta de pruebas. Una vez más, el abogado de Brig salía ileso de la tormenta. Tras cumplir una década al mando absoluto de la FIFA, Gianni Infantino mira al futuro con la seguridad de quien se sabe inalcanzable. Ha saneado las cuentas de una institución que estaba en la quiebra moral. Ha llevado el fútbol femenino a cuotas de popularidad históricas y ha redistribuido miles de millones de dólares a rincones del planeta que antes eran invisibles para el deporte rey. Al mismo tiempo, ha convertido el fútbol en un producto de mercado extremo, tensionando al límite la salud de los jugadores, desafiando a las ligas tradicionales y llevando el destino del balón a los intereses de los mayores fondos soberanos del planeta. La pregunta que divide al mundo sigue en el aire. ¿Es Gianni Infantino el estratega que salvó y democratizó el fútbol mundial? ¿O es el director ejecutivo que terminó de arrebatarle el juego al pueblo para entregárselo a los billonarios? La pelota está en tu terreno. Déjame tus comentarios, dale like y no olvides suscribirte a este canal.